Muy bien, pues ya vamos a empezar. Mm. Ya se irán sumando los que vayan viniendo. Hoy vamos a trabajar sobre el inconsciente. En PNL se habla muchísimo del inconsciente. Normalmente la gente en la calle hablan del subconsciente. Muchas veces dicen, no me he dado cuenta de lo que hablaba, pero es que mi subconsciente se ha dado cuenta de ello. A ver, hay que tener muy claro qué es el inconsciente y qué es el subconsciente. No es lo mismo, aunque queremos representarlo como lo mismo. El subconsciente es lo que hay por debajo del umbral de la consciencia. Es decir, nosotros tenemos un umbral mínimo y un umbral máximo de consciencia, igual que lo tenemos de oído, igual que lo tenemos de tono de voz. Entonces, el subconsciente está por debajo de ese umbral. Es lo que técnicamente se reconoce como ondas alfa y ondas beta. Hay, no sé si habéis oído alguna vez que hay una forma de aprender idiomas, y es que no te hipnotizan, pero te ponen en un sistema de trance y desde la zona alfa del subconsciente van hablando con una cinta en el idioma que sea y tú lo vas asimilando todo. Hola Isa, no te veo, pero hola. Entonces, ese es el subconsciente, lo que hay por debajo del umbral. Es decir, ahora nosotros también tenemos el umbral del frío y el calor. Nuestro cuerpo está preparado para unas temperaturas entre una mínima y una máxima. Esos son los umbrales de frío y de calor. Pues entonces, en la consciencia hay dos umbrales. El momento en que empezamos a tener conciencia de las cosas y el momento en que por encima de esto ya no tenemos más conciencia. Lo que hay por debajo del umbral mínimo es el subconsciente. Por lo tanto, no es el inconsciente. El inconsciente es otra cosa. El cerebro es una pieza de orfebrería o de relojería maravillosa que funciona increíblemente. El cerebro nace justo donde acaba el bulbo raquídeo, en donde acaba en las cervicales, acaba la médula, y ahí se forma el que se llama el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el de los instintos. Es el cerebro que funciona por sí solo. Hola Mayra, bienvenida. Entonces, encima de ese cerebro, de ese primer cerebro instintivo, hay una capa celular que es el sistema límbico. Luego hablaremos de él. Y luego se empiezan a formar capas celulares que forman en el centro, en el interior, en todo el medio del cerebro está la amígdala cerebral. La amígdala es diríamos, un conductor de emociones, sensaciones, sentimientos. Luego está todo el sistema neuronal y por último están los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Los dos hemisferios, que son, si alguna vez habéis comido sesos de un animal, es lo que comemos, los hemisferios. Están separados por una línea central, que es como un callo, es una callosidad, que precisamente ahora os explicaré después por qué están separados por ese callo. Son totalmente independientes, el derecho del izquierdo. Luego, a ver, los técnicos, si aquí viene un técnico en cerebro nos diría, bueno, luego está el neocórtex, la parte frontal, sí, pero no vamos a trabajar con temas técnicos del cerebro. Trabajaremos solo con uno,
con el hemisferio izquierdo. Ese es el inconsciente. Hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio derecho es el consciente. Veremos después cuáles son las diferencias entre uno y otro. Entonces, una vez que sabemos que el hemisferio izquierdo del cerebro es el inconsciente, vamos a profundizar. ¿Qué funciones hace el inconsciente? Pues mirad, es el que percibe continuamente por medio de los 5 sentidos. ¿Cómo está conectado con los 5 sentidos? Mediante el sistema neuronal. Percibe por la vista todo lo que vemos que no somos conscientes de todo lo que vemos. Solo somos conscientes de una parte, pero vemos muchísimas más cosas. El inconsciente percibe por el oído, que son todos los ruidos que continuamente oímos. Percibe por el olfato todos los olores que percibimos y que, os digo una cosa, son miles de ellos cada día, desde que nacemos hasta que morimos. Luego percibe por el gusto todo lo que llevamos a la boca, es decir, habitualmente estamos viendo cómo Nati está tomando mate. Tomas mate, ¿verdad? Muy bien. Sí. Muy bien, pues cada vez que echas un sorbito de mate en tu boca, tus papilas gustativas reconocen el sabor. Sí. Si en vez de mate echases, por ejemplo, hiel, que la hiel es insoportable en la boca, tu boca lo rechazaría. Si tomases una cosa dulce, tu boca lo asimila y lo reconoce como dulce. Si tomas una cosa salada, la reconoce como salada. Si es amarga, como amarga. Si es ácida, como ácida. Y eso, todo eso son percepciones que tenemos, que es el cerebro, el inconsciente, el que las clasifica. También percibimos por el tacto. Fijaros, si ahora cualquiera de vosotras se pasa la mano por el pelo, o por ejemplo tú que te acabas de tocar la barbilla, Nati, Sí. estamos tocando, sintiendo por medio del tacto. Muy bien. O sea, el inconsciente percibe. Cada día, eso ya lo hemos hablado en algún otro taller, cada día percibimos millones de cosas, pero millones y millones, ¿eh? Imagínate, yo estoy viendo a Dara, que detrás tiene una especie de biblioteca. Y en esa biblioteca tiene una cosa roja que parece una manopla, no sé qué es. Sí. Tiene libros, cada libro diferente uno de otro. Luego tienes como un banderín colgando blanco y rojo. Luego tienes una cortina que tiene tonos blancos y azulados a tu izquierda. Sí. Hola Isa, madre mía, qué alegría verte. Hola con todos, qué gusto, ¿cómo están? Luego tienes allí atrás una bolsita roja colgada en la pared. La estantería que tienes, la biblioteca que tienes es de madera, son unos palos de madera con unos estantes. Tienes una puerta marrón detrás. La puerta tiene un marco alrededor. Tú llevas una camiseta, creo que es entre azul y gris, con un elástico blanco y del mismo color que la camiseta. Llevas los auriculares puestos, los estás mirando, estás asintiendo con la cabeza. Ahora te has sonreído, nos has enseñado un poquito tus dientes. Es decir, fijaos en una pequeña escena la de cosas que percibimos. Pero claro, si nos vamos a Norma, tiene atrás una luz impresionante de la calle, incluso hace contraluz, se ha sonreído y nos ha enseñado su dentadura, se sigue sonriendo, te has sonrojado, no te sonrojes. Lleva unos aros como pendientes que le quedan muy bien, unas plantas detrás ahí de adorno, y se ve algo allá atrás, que lo que pasa es que la luz me lo difumina, pero hay un visillo, una cortina. Es decir,
con todos, os haría a todas vosotras, os haría una descripción haríamos cientos o miles de percepciones. Ahora imaginaros salir a la calle. Allá donde pongas los ojos, donde pones los oídos, donde pones las manos, son percepciones. Es decir, el inconsciente percibe cada día millones de cosas, siempre por los 5 sentidos. Eso es importantísimo porque luego vamos a trabajar esto. El inconsciente además es el que se encarga de pensar. Todos los pensamientos, todos los diálogos internos que tenemos los seres humanos, los genera el inconsciente. Vuelvo a repetir, hemisferio izquierdo del cerebro. Es la máquina que toma el 100% de nuestras decisiones. No hay ni una decisión que tomemos que no salga del inconsciente. Una de las cosas que más me gusta del inconsciente es que rompe todas las normas existentes. En el mundo no existe 100% de todo. Es decir, en casi nada de lo que vivimos hay un 100%. Hay un 99, un 99,9, hay un 98, hay un 50, menos en el inconsciente. El 100% de nuestras decisiones, de nuestras conductas, las toma el inconsciente. Genera todas nuestras conductas. Todas. Dara, tú estás pensando que ayer tú querías hacer una cosa, conscientemente, la hiciste, entonces no fue tu inconsciente quien la hizo. Pues estás equivocada. Tú querías hacer una cosa, al inconsciente le pareció correcta, estuvo de acuerdo contigo y entonces tomó esa decisión. Os he dicho que hoy iba a ser un taller muy interesante porque vamos a tratar unos temas que nos van a abrir un campo a partir de hoy. Bueno, a lo mejor ya los conocíais, estos campos, pero si no, nos va a abrir un campo increíble. Por último, el inconsciente hace todos los cálculos numéricos. Es el encargado de trabajar con los números. Operaciones matemáticas, cálculos numéricos, probabilidades, todo lo hace el inconsciente. Solo eso, porque, por ejemplo, cantar lo hace el consciente. Innovar lo hace el consciente. La creatividad la tiene el consciente. Luego veremos cómo eso que hace el consciente se pasa a traducir como conducta inconsciente. Muy bien. Yo quiero volver a centrarme en la percepción, porque la percepción nos abre un campo infinito de posibles cambios. ¿Alguna de vosotras cree que me podéis explicar algo que no habéis percibido nunca? Es la palabra imposible, os lo dije el otro día, la palabra imposible no se debe utilizar jamás, menos con el inconsciente. Es imposible explicar algo que no has percibido previamente. Muy bien, la percepción la tenemos todos los seres humanos, todos. Los invidentes no perciben por la vista, pero perciben multiplicado por bastante en el resto de sentidos. Los sordos no perciben por el oído, pero perciben multiplicado en el resto de sentidos, y así con todos. Hablábamos en un taller hace un mes o así del Boyachic, del Nick Boyachic, aquel que no tenía ni brazos ni piernas. ¿Os acordáis? Sí. Él no percibe por el tacto, porque no tiene brazos ni piernas, pero si le das un beso o un abrazo, percibe muchísimo. Él cuando da seminarios de crecimiento humano. Cuando va a los seminarios, al acabar, les pide a todos que pasen a darle un abrazo. Él descubrió, a ver que va a entrar alguien más. Él descubrió
cuando era niño, fue a un hospital. Fijaros, os quiero hablar de esto porque la percepción nos va a ayudar mucho aquí. Él fue a un hospital con su padre, eran muy religiosos y les gustaba ir a hospitales de niños a motivarles, niños malos, muy enfermos. Y un niño estaba hablando con Nick y Nick le dijo, ¿tú te das cuenta que tú estás muy enfermo, pero yo estoy peor, porque yo nunca podré abrazar a nadie? Tendré una novia, tendré una mujer y no podré abrazarla ni a mis hijos. Y el niño le dijo, Nick, ¿por qué no me abrazas a mí? Dijo, ¿cómo te voy a abrazar? Dice, acércate a mí y yo te abrazo. Y dice que ahí él lo explica con su lenguaje, claro. Él dice, ahí percibí que Dios me había puesto en el mundo para ayudar a la gente. Por eso él siempre pide abrazos. La percepción, como os he dicho, funciona por los sentidos. Que nadie piense que tenemos 6 sentidos. El sexto sentido es una película de Spielberg. La intuición no es un sentido. La intuición es una habilidad humana, una capacidad. Mira. 5 sentidos físicos. Hay alguna universidad que está intentando cambiar esta teoría. Lleva años, pero no ¿Cuál? consiguen nada, ¿eh? Algún día os tengo que contar anécdotas de universidades. Bien. Porque si dormís solas, que creo que es el caso, no estoy seguro, de casi todas, analizar por dónde os levantáis cada día, por qué lado. Hay que levantarse de la cama por el lado izquierdo, es decir, por mi lado izquierdo. Poner el pie izquierdo primero en el suelo. ¿Te llama la atención, Nati? Sí. Pues bueno, han analizado, han comprobado que cuando nos levantamos por el lado izquierdo, metemos toda la presión sanguínea en el inconsciente y estamos mucho mejor todo el día, más motivados y más alegres. Y han comprobado que los que se levantan por el lado derecho y meten toda la presión sanguínea en el consciente están mal. Eso es uno. Luego, o en el próximo taller o en algún otro, os explicaré una norma, utilizo tu nombre, perdona, una regla que es común en todos los seres humanos. Cuando hay una pareja mujer-hombre, está demostrado que el hombre, cuando está su mujer hablando con él, se duerme al cabo del poco tiempo. No minutos, en algunos casos segundos. Y las mujeres dicen, ¿qué pasa? ¿Que conmigo te duermes? Bueno, ya se ha descubierto en una universidad también, creo que fue en la de Glasgow, que es por un problema, es el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son diferentes. Son exactamente iguales, pero hay alguna pequeña diferencia. Una de ellas es que el hombre tiene una válvula que cuando oye una voz femenina repetitiva, y aquí os tenéis que ser conscientes de que sois como el zumbido de una abeja, Wow. el hombre se le cierra la válvula y se duerme. Es decir, que es un tema fisiológico. Yo esto lo he trabajado en terapia de pareja y me decía, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Eso me lo decía la mujer, claro. Y yo le decía, haciendo lo que acabas de hacer ahora. Porque no me has dicho con el mismo tono de voz repetitivo y continuado, oye, ¿cómo lo solucionamos? No. Me has dicho, ¿y cómo lo solucionamos? Haciendo esto, subiendo la voz, bajándola, preguntándole a tu pareja. Porque tú no coges el carrete, hablas y no preguntas en ningún momento. Si tú cada minuto preguntases, ¿estás de acuerdo? ¿Te parece bien lo que estoy diciendo? ¿Me estás oyendo o quieres que te lo repita?
son curiosidades de universidad. Ya alguna más explicaré algún día. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo funciona la percepción con el inconsciente? Recibimos esos millones que os he dicho de estímulos sensoriales. Enteramente. El inconsciente lo que hace, lo primero de todo que hace es guardarlos en el gran contenedor. El contenedor que tenemos es muchísimo más grande que nosotros, pero no es visible, es invisible. Y una vez que están guardados en el contenedor, les pone un nombre, una etiqueta. Por eso, es posible que vosotras le llaméis de una manera, por ejemplo, a una planta, y yo le llame de otra. Porque la etiqueta la ponemos cada uno de nosotros y la ponemos en función de lo que conocemos o de lo que creemos conocer. Muy bien. Y desde que nacemos, bueno, ya os expliqué otro día que desde que se forma el huevo en el vientre de la mamá, ya se empieza a percibir. Desde ese momento hasta que morimos, todo lo almacenamos. El inconsciente es, bueno, si el cuerpo del ser humano es una maravilla que ninguna ciencia podría reproducir, el inconsciente dentro de la maravilla es mucho más maravilloso. Luego tiene cosas malas, pero como, diríamos, como herramienta, como máquina, es perfecto. Vamos a continuar. Venga, vamos a entrar en otro tema. Bueno, algo de la percepción, si queréis preguntar, me levantáis la mano. Y si no, pues tenemos tiempo. Ya sabéis alguna de vosotras que esta semana hemos trabajado bastante en el privado. Precisamente, gracias a eso que hemos trabajado en el privado esta semana, la semana que viene voy a hacer, no estaba previsto, la semana que viene tenía previsto el proceso de cambio, pero lo he cambiado. Aprovechando que era el proceso de cambio, lo he cambiado. Y vamos a hacer iniciación al tapping, porque esta semana varias de vosotras habéis necesitado tapping. Unas por enfermedad, y además les agradezco que estén aquí hoy. Otras por temas emocionales y otras porque están en búsqueda activa de trabajo o de mejora en el trabajo, no solamente de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Pues que el tapping, ya os explicaré de qué va. Además, creo que Isa está estudiando tapping, me parece, no me acuerdo. Yo te conocí estudiando tapping, ¿verdad, Isa? No, estaba buscando un curso de tapping. Vale, Yo me dedico a otras, o sea, te soy ofrecí el terapeuta, mío, pero y te... Vale. Bueno, pues te va a ir muy bien. gracias. Porque el curso de tapping que tengo tiene 30 y tantos capítulos, es muy amplio, pero lo vamos a hacer a vuestra medida. Lo que hagamos de tapping aquí lo haremos a vuestra medida. Es decir, quiero que durante la semana me pidáis, me preguntéis cosas en privado para que yo las desarrolle en la semana que viene o en las sucesivas, porque yo creo que vamos a necesitar más de una semana. El tapping en 5 minutos se ha acabado, pero las aplicaciones, los trucos, el funcionamiento, da mucho de sí. Os quiero anticipar, porque lo vamos a trabajar, lo diré en el grupo que haga del taller de la semana que viene, pero os quiero anticipar, a las que estéis aquí, que trabajaremos con una cosa muy bonita que se llama la bolsa de los deseos. Es una bolsa virtual, ficticia, inexistente. Yo lo voy a hacer la representación con mis manos como si tuviera una bolsa en la mano, en la cual cada persona que asista al taller podrá meter 1, 2 o 1000 personas de su entorno a las que quiera ayudar. No hay que decirlo, es decir, si metéis a vuestra mamá o a vuestra abuelita, no tenéis que decir he metido a mi abuelita. Es un tema muy privado.
Entonces, tiene que ser personas que tengan algún problema. Por ejemplo, pues seguramente conoceréis a alguien con esclerosis múltiple o con fibromialgia, o conoceréis a alguien con Parkinson, o conoceréis a alguien que tenga ELA. Estoy diciendo enfermedades, o tendréis a alguien en vuestro entorno con cáncer, o que se le haga quimioterapia. ¿Por qué no? Con COVID-19. Podéis conocer a alguien que está en búsqueda de trabajo. Podéis conocer a alguien que está en un proceso de desamor terrible. Ahí el desamor, qué malo es. El amor me deja de gustar porque el amor lleva al desamor. Podéis conocer a alguien que está en un proceso de amor y hay que ayudarle a que la otra persona se fije en él o en ella. Dolencias físicas todas. Da lo mismo cual sea. Hombre, pero el tapping, ¿cómo no va a influir, por ejemplo, en una rotura de huesos? ¿Y por qué no? Claro que sí. Mirad, yo llevo años dedicándome al tapping. Tengo un grupo de sanación en WhatsApp que trabajamos habitualmente con enfermos, pero también con depresiones, con ansiedad. Y hemos vivido cada situación positiva que son de llorar de emoción. O sea, yo el día que estábamos trabajando con una niña de 4 años con leucemia y que cuando empezamos a trabajar nosotros con ella, al cabo de 2 semanas, más o menos, le dieron el alta curada definitivamente, pues seguramente los médicos tuvieron muchísimo que ver. Pero en nuestro interior todos supimos que habíamos tenido que ver mucho. Cuando trabajamos con Cristian, el primo de unos grandes amigos, que yendo en bicicleta le atropelló un coche y le destrozó una pierna, desahuciado por los médicos, y está genialmente ahora recuperándose, pero genial. A los que le hicimos el tapping y alguna cosa más que le hicimos, no nos van a convencer de que no tuvimos nada que ver. No está aquí, no se ha conectado hoy Lili, pero Lili es una de las habituales que se conecta, que en un taller de tapping en España le hicimos un tapping para que encontrase trabajo y qué casualidad que a las 2 semanas encontró trabajo. Y de esas os diría muchas, ¿eh? Entonces, he decidido que en vez de poner tapping dentro de un año, lo voy a empezar. Mirad, además, no tenemos tampoco aquí ninguna comercial. Sí, tenemos aquí a Norma, madre mía, la vendedora por excelencia de México. Le van a dar la medalla al mérito de la venta en México. Bueno, pues mirad, también es muy comercial por mi parte, porque yo suelo ser muy honesto. Vamos, no hago nada que no considere que es honesto. Y entonces os voy a meter el tapping y os vais a enganchar como lapas a mí. Toda la gente que conmigo ha conocido el tapping es como una lapa que llevo, como un tatuaje, que no me lo puedo quitar ya de encima. Porque yo os voy a enseñar tapping, pero voy a estar siempre ahí para ayudaros a hacer tapping. Lo de la bolsa de los deseos es muy, 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 muy importante e interesante. Esas personas que sabéis que están mal o que tienen que solucionar un problema, no enfermemos a nadie, solucionar un problema. La vamos a meter en la bolsa de deseos. Hombre, yo os pediría, si puede ser, que ellos sepan que vais a hacer algo. No les digáis el qué, porque si les decís que vais a hacer tapping, os van a tomar por locas. Yo tengo una ventaja de que ya tenéis confianza en mí, todas las que entráis aquí, y me vais a creer. Pero cuando yo hago una charla, yo he dado conferencias de tapping, he dado cursos, los primeros 15 minutos, 20 minutos, es para convencer de que no estoy loco. Porque lo que les digo a continuación es de loco absoluto, como si me hubiera bebido el cerebro.
Por lo tanto, es interesante, como vamos a trabajar con energía, el tapping es energía. Si habéis hecho Reiki a alguien de vosotros, es, yo diría, 1 o 2 escalones por encima del Reiki. El tapping utiliza PNL. Ya lo veréis cuando lleguemos al momento. Entonces yo os diría que es bueno que la otra persona sepa que vamos a trabajar energía con ella. ¿Cómo lo pueden saber? Pues muy fácil. Mirad, sois latinoamericanas. En Latinoamérica hay muchas creencias. Trabajar con las creencias, es decir, ¿te parece que rece una oración a tu favor? ¿Te parece que piense en ti para ver si así mejoras? Simplemente con esto es suficiente. Esa persona la metemos en la bolsa de deseos, veréis que haremos tapping hacia la bolsa de deseos y ahí va a ser una locura lo que va a ocurrir. Si metemos 100 personas, a lo mejor solo 1 o 2 tienen resultados, ¿eh? Pero claro, solo con que 1 o 2 lo tengan ya es suficiente. Yo he tenido en los cursos presenciales, que empezaba por la mañana y acababa por la noche, hacíamos la bolsa de deseos a primera hora y siempre antes de acabar por la noche, 1 o 2 recibían algún mensaje de que le había ido bien. Pues yo tuve un alumno que vino de Bélgica, vino de Bruselas, a hacer un curso conmigo en Barcelona. Mis cursos eran modestos, o sea que yo no soy un científico reconocido para que alguien se desplace de Bruselas a Barcelona. Y fue simplemente porque su madre le había metido en la bolsa de deseos por un dolor persistente y ese mismo día le desapareció cuando los médicos no sabían qué hacer. Y él dijo, yo tengo que ir a aprender esto. Bueno, no hablemos más del tapping. Hemos dicho que el inconsciente genera el pensamiento, los pensamientos. Tenemos tantos, ¿verdad? ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una construcción de ideas que hace el inconsciente en base a lo que conoce. Aquí hemos topado con los molinos de Don Quijote. El inconsciente todo lo construye en base a lo conocido. Por lo tanto, cada pensamiento que construyáis, que generéis vosotras, no puede estar en base a lo que yo conozco. No, no, no. Es en base a lo que cada una conoce. Eso que está muy bien es un gran problema. Ya lo veréis. El pensamiento es totalmente mutable. Esto lo habréis comprendido cuando en menos de unos minutos estabais pensando que queréis hacer una cosa y de pronto habéis dicho, ya no la quiero hacer. ¿Ha pasado algo? Mira cómo se ríe Norma. Ya le ha pasado a ella eso. ¿A que sí? Es decir, fijaros, imaginad que vais, no hablemos de parejas, que vais con vuestra hermana, vuestra amiga, vuestra madre a un paseo y vais diciendo, quiero ir a tomarme un café, a merendar, a ver tiendas, y vuestra mamá está absolutamente retorcida hoy y os va machacando con un comentario de algo que no os interesa, que le habéis dicho 1000 veces, mamá, por favor, no me hables de eso, y ella sigue, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ya veo que Dara sabe de qué hablo. Pim, pam, pim, pam. Y de pronto dices, mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no me apetece tomar café, ni me apetece ir de tiendas. Porque me tienes harta. Lo podéis decir o no lo decís. Mutáis el pensamiento sobre la marcha y hacéis otra cosa. Y ese café tan rico que le queréis ofrecer para merendar a mamá, pues no se lo ofrecéis. El pensamiento es mutable y además muta por elementos externos o por elementos internos. ¿No habéis estado alguna vez con alguien? Ha empezado muy bien la conversación y al cabo de 5 minutos, ¡pum!, habéis decidido internamente
o cambiar de conversación, o mira, tengo mucha prisa, tengo que irme. Es mutación por elementos externos, mamá me está atornillando, o por elementos internos, ya no quiero aguantar más. El pensamiento, ay Dios mío, esto es muy malo, está muy afectado por nuestras creencias. Estamos viviendo una ola nueva de racismo en el mundo. Y nada más nos faltaba el elemento Trump para dar por saco al mundo entero. Todos los seguidores de Donald Trump están odiando a los mexicanos, porque ese señor os odia. Todos los seguidores de Donald Trump odian a los chinos porque creen las tonterías que él les cuenta. Que algunas serán verdad. Yo no digo que él no diga toda la verdad o todo sea mentira. Pero, ¿cuántos norteamericanos del norte, están deseando poner el muro con México por culpa de ese señor? ¿Cuántos blancos de Estados Unidos están odiando más a los negros desde que está este presidente? Eso son creencias. Por lo tanto, todo el pensamiento que yo construyo que tiene algo que ver con estas creencias está totalmente filtrado, está totalmente influenciado. Los líderes religiosos cambian nuestros pensamientos continuamente. Si somos personas si sois, yo no, yo de religión no quiero saber nada, pero si sois personas religiosas, cuando en vuestra congregación el líder religioso os diga cualquier cosa, os está influenciando en el pensamiento. ¿Cuántos obispos? Yo hablo de católicos, pues no os quiero decir si me meto en otras religiones, yo hablo de la que a mí me bautizaron, aunque yo no la practique. ¿Cuántos obispos católicos han modificado el voto electoral en una homilía? Esto, aquí tengo argentinas, tengo una mexicana, tengo una ecuatoriana y unas bolivianas. En vuestros países eso ha sido moneda de cambio. En España también, ¿eh? Es decir, nos influencian los líderes políticos. Esos que nosotros creemos que son buenos. Y yo respeto cualquier color político de cada uno, ¿eh? Jamás, yo tengo mis pensamientos, pero jamás diré que estéis equivocadas. Aunque lo piense por dentro, no lo voy a decir. Nos influencian los líderes religiosos. Nos influencian los mediáticos, las televisiones, las radios, los periódicos. Si yo, por ejemplo, yo leo siempre el mismo periódico. Leo La Vanguardia porque es el que me gusta leer. Pues claro, si La Vanguardia tiene tendencia política o tendencia social, yo me la como entera. Por muy neutro que yo quiero ser en todo, no puedo evitarlo. Si yo en mi comunidad hubiera desmanes por algún motivo y yo no estuviera a favor, me está condicionando mi pensamiento, mi filtro. Por eso he dicho que era muy malo. Las creencias son terribles para el pensamiento. Luego el pensamiento tiene otra cosa que nos afecta mucho, y es que estamos convencidos que es la realidad absoluta. Porque, Dana, tú que conoces a Nati, a ver quién le dice a Nati que no tiene razón. Somos personas de realidades absolutas y todas pasan por nuestra manera de pensar. Y aunque yo, por ejemplo, soy muy consciente de que todos tienen razón en su pensamiento por esta misma regla, muchas veces, aunque esté muy preparado, me cuesta. Bueno, vamos a empezar con el inconsciente a fondo. El inconsciente os he dicho que es el que toma todas las decisiones. Muy bien, ¿y
¿Cuándo toma el inconsciente una decisión? Una de las muchas que toma. Las que estéis escribiendo, poner el bolígrafo de color diferente, porque os vais a quedar muertas. 7 segundos antes de producirse cada decisión, ya la ha tomado el inconsciente. 7 segundos es un mundo. Bueno, pues esto lo ha descubierto un científico alemán con una máquina estas de espectro cerebral. Descubrió cómo funciona el inconsciente. Hay 2 tipos de decisiones que tomamos. Una que es una conducta y otras que son una elección. Hay que elegir entre 2 cosas. Bueno, si es una conducta son 7 segundos. Si es una elección son 5. O sea, si os digo mano izquierda o mano derecha, antes de elegir, 5 segundos antes, ya sabéis cuál queréis. Pero el tema es que no somos conscientes de ello, ¿eh? O sea, el inconsciente ya sabe lo que quiere, pero no somos conscientes. ¿Y esto cómo lo hace? Pues mirad, el cerebro funciona por patrones mentales. Algún día en algún taller os explicaré cómo son los patrones de comportamiento, que no son estos, son otros que nos van a venir muy bien para vivir. Y el cerebro, en base a lo que conoce, hace millones de patrones. Es decir, si yo trato con Nati, tengo unos patrones. Si trato con Dara, tengo otros. Si trato con Norma, tengo otros. Si trato con Isa, otros. Con Mayra, otros. Y con Jocelyn, otros. Bueno, y si hubiéramos aquí 150, con cada uno tendría patrones diferentes. ¿Qué ocurre? Que habitualmente pueden coincidir 2 patrones o 3. Por ejemplo, yo ya os digo que con Mayra y con Jocelyn, que son hermanas, hay muchos patrones comunes. Por ejemplo, hay sus padres. Por ejemplo, viven en la misma casa. Entonces, en el mismo país, en la misma ciudad. ¿Qué ocurre? Que el cerebro, a la velocidad de la luz, cada vez que tiene que tomar una decisión, genera los patrones adecuados en función de su conocimiento para esa decisión y a partir de ahí genera la conducta y el pensamiento. ¿Cómo toma una decisión el inconsciente? 7 segundos antes, por supuesto. ¿Cómo la toma? El inconsciente siempre elige las opciones que tiene a su disposición. Es decir, para cada conducta que tenemos, el inconsciente tiene varias opciones. Hombre, puede que tenga nada más una, ¿eh? Es decir, ¿me tengo que morir o me tengo que morir? Nada más tiene una decisión, morirme. Pero normalmente, habitualmente, tiene varias decisiones. Por ejemplo, si tenemos que cruzar la calle, el inconsciente puede determinar cruzarla con el semáforo en rojo, cruzarla caminando, cruzarla corriendo, esperarme a que se ponga el semáforo en verde. Vale, me avisa Mayra que va a otro móvil. Es decir, tiene varias opciones y elige una. ¿Cuál de ellas elige? La que para él es más fácil, más cómoda y más conocida. Tiene que cumplir esas 3 premisas. Fácil, cómoda y conocida. A ver si os viene algo a la cabeza. ¿Os acordáis de las palabras que os decía yo en la semana pasada que hay que saberlas utilizar? ¿Os acordáis de la palabra difícil? Cada vez que decimos eso es muy difícil, el inconsciente se da cuenta que no es fácil. Opción descartada. Ya os dije la semana pasada que os explicaría por qué la palabra difícil había que eliminarla. Tiene que ser una opción fácil, cómoda y conocida. ¿Y yo sé cuáles son fáciles, cómodas y conocidas? No.
lo sabe el inconsciente solo. Y no me lo ha chivateado, no me ha dicho, oye, para mí lo fácil, cómodo y conocido en cada circunstancia es esto. No. Una opción conocida, ¿cuál es? Una que repite muchas veces. Cuanto más veces la repita, más conocida es. Una opción fácil, ¿cuál es? La que yo le hago ver que es fácil. Importantísimo. La que yo conscientemente le he hecho saber a mi inconsciente de que es fácil. Fácil, cómoda y conocida. Y la cómoda, ese es un punto que yo conscientemente va a ser complicado que lo pueda manejar, pero lo puedo manejar. Pero es más complicado. Muy bien. El consciente, es decir, el hemisferio derecho del cerebro, como os he dicho, hace la musicalidad, la creatividad y la inventiva. Y entonces hay momentos, la corteza que tenemos aquí en el cerebro que separa los dos hemisferios, hay momentos que se ablanda por sí sola, o sea, no la ablandamos nosotros. Y en ese momento conectan consciente e inconsciente. Y el inconsciente es conocedor de que quiero cantar o componer una canción o tocar un instrumento. Luego la corteza se vuelve a poner dura y el inconsciente trabaja solo. También es el inconsciente es conocedor de una creatividad que para él es fácil, cómoda y conocida y la pone en marcha. Entonces yo voy a deciros una cosa que no he estado nunca en este capítulo, pero que me ha venido a la cabeza ahora. ¿Sabéis lo que es el sonido binaural? ¿Lo habéis oído nombrar? El sonido binaural es una música, son sonidos, es música, que lo tienes que oír con auriculares. Es hiperestéreo. Y entonces va sonando de manera que el inconsciente se ablande. Se utiliza para momentos de gran creatividad en el trabajo o en los estudios, para sacar mucho máximo rendimiento en los estudios o en algún trabajo que estoy haciendo. Ahora con el teletrabajo, pues la música binaural vendría muy bien para estar mucho más concentrado en el trabajo y mucho más relajado. Y, por ejemplo, si alguien de vosotras hace running o caminar, no hace falta, si salís a caminar o a correr un poco, os podéis poner la música binaural, hacéis vuestro ejercicio, vais a estar, lo vais a notar, se nota rápidamente, estás mucho mejor y cuando llegas a tu productividad, estás con una apertura total. Hay mucha música binaural ya en YouTube, pero si queréis alguna técnica que hace años se pagaba muy cara, yo sé que tengo alguna, me lo podéis pedir por privado y la buscaré, creo que la tengo accesible. Bueno, vamos a ver. El consciente, no el inconsciente, el consciente respecto a las decisiones. Eso es muy curioso. Todos creemos que hacemos lo que queremos. Tararí que te vi. No. Hacemos lo que quiere el inconsciente, que a veces coincide con lo que queremos nosotros. Por eso, en las relaciones de pareja hay tantas cosas raras que no podemos entender, porque para el inconsciente es cómodo, fácil y conocido aguantar, perdonad la expresión, la mierda, mientras que el consciente quisiera dejar de aguantarla. Es que es el mejor ejemplo que encuentro para explicar esto. ¿El consciente tiene capacidad de cambiar decisiones del inconsciente? Teóricamente, no. Pero claro, estamos en PNL
Y yo tengo varias maneras de hacer que el inconsciente haga las decisiones del consciente. Yo lo llamo educación consciente del inconsciente. Esta definición os la di el primer día en el primer taller. Una de las maneras de definir a la PNL es una educación consciente del inconsciente. Oye, otra cosa, ¿alguna vez el inconsciente, antes de tomar una decisión, os ha pedido permiso? Nunca. Tomamos una decisión y sale mal. La volvemos a tomar y vuelve a salir mal. La volvemos a tomar y hacemos lo mismo todas las veces y vuelve a salir mal. Y siempre la culpa es de la mala suerte. Hola Andrea, buenas. De mi vecino de arriba que hacía mucho ruido, de mi perrito que estaba ladrando en ese momento, yo qué sé. Siempre buscamos culpa de todos nuestros males en el exterior. Eso yo técnicamente lo llamo las excusas del inconsciente. Hemos de asumir nuestras responsabilidades porque son nuestras y tirar para adelante. Y si una cosa la he hecho 2 veces y me ha salido mal, por favor, no volváis a hacerla igual. Hay que modificar. Yo con los trabajos, cuando yo trabajaba, uno de muchos trabajos que he hecho ha sido seleccionar personal. Y me decían algunos, es que me he presentado en 5 empresas y ninguna me ha cogido. Y yo siempre le decía lo mismo, algo tendrás tú, no son los 5 culpables. Podría haber uno que esté mal, pero los 5 no, ni los 10. Algo habrás hecho tú o tendrás tú que no le gusta a la gente y entonces es lo que tienes que modificar. Os hice un comentario sobre un currículum la semana pasada y gracias, porque varias de vosotras os habéis dirigido a mí por el tema currículum. Hola Andrea, ya veo el mensaje. Bueno, ahora vamos a entrar en otro apartado rarito del inconsciente. El inconsciente es muy raro, ¿eh? A mí me encanta, porque a mí la gente rara me encanta. Pues no os quiero decir si el inconsciente raro me gusta muchísimo. El inconsciente es atemporal. ¿Qué significa ser atemporal? Pues que la relación espacio-tiempo no la tiene como la tenemos nosotros. Y ahora me diréis, a ver, si el inconsciente toma todas las decisiones, si el inconsciente es parte nuestra, si el inconsciente es de nuestro cerebro, ¿cómo puede ser que él sea atemporal y nosotros seamos temporales? Porque aparte del inconsciente hay el consciente. Y a ver, ¿qué es la atemporalidad del inconsciente? Pues muy sencillo. Venga, os voy a hacer pasar un ratito regular. A ver, pensar ahora mismo todas en un momento malo de vuestra vida. No os gusta, ¿eh? ¿A qué no? Pero si no lo estáis viviendo, solo lo estáis pensando. Ah, ese es el inconsciente. Nos hace vivir lo malo de nuestro pasado como si fuera ahora. Es más, nos hace vivir lo malo de nuestro futuro como si fuera ahora. Yo hace años hacía una actividad presencial que era demostrar que al inconsciente le podemos engañar. Es decir, yo no soy amigo del engaño, a mí no me gusta la mentira bajo ningún concepto. Y sin embargo yo decía, al inconsciente hay que engañarle. ¿Por qué? Porque él nos engaña continuamente. Y yo cogía a las personas que tenía conmigo y les hacía vivir, les hacía pensar en lo que más miedo les podía dar en la vida. Yo el miedo sé que no existe, pero vosotras no. Vosotras pensáis que existe el miedo y que está ahí detrás de la puerta. Bueno, pues esas personas pensaban en eso y les hacía vivir una escena de futuro de miedo.
y se derrumbaban todas. Pues yo, claro, me di cuenta que no tenía que hacerlo porque hacía mucho daño. Y les decía, pero si no está pasando, si solo lo estáis imaginando. ¿Os dais cuenta cómo os engaña el inconsciente? Y a partir de ahí estaban de acuerdo en engañarle también a él. Bueno, pues el inconsciente tiene una peculiaridad. Nos lleva al pasado, pero a los recuerdos malos. Voluntariamente no nos lleva a recuerdos buenos. Para tener un recuerdo bueno tenemos que pensar en él, buscarle, centrarnos en él. Lo que nos trae continuamente el inconsciente es lo malo. Y en algunos casos son momentos de mucho dolor y nos genera muchísimo dolor. Yo también os trabajaré en este conjunto de talleres una manera para mirar hacia atrás, hacia el pasado, pero sin dolor. Es decir, cambiar la sensación que yo percibo de mi pasado. Como también a quien quiera os ofrezco la posibilidad de que cerréis puertas y ventanas con vuestros muertos. Esto funciona pero que muy bien. Porque no nos damos cuenta, pero casi todos llevamos algún muerto colgado en la espalda. No le dejamos marchar, simplemente. Pues hay una forma de cerrar la relación maravillosamente bien. Y en algún caso he tenido luego conocimiento de comunicación. Esto ya es más profundo, ¿eh? No es de aquí. Bueno, ha quedado claro, el inconsciente es atemporal y no sufre. Es decir, todo lo que nosotros sufrimos por el inconsciente, él no lo sufre. El inconsciente es el elemento que dice que quiere estar en la zona cómoda. ¿Lo habéis oído, no? La zona de confort. Vale, pues el inconsciente es ese, el que está en la zona de confort. Aunque mi cuerpo quiera irse a otro sitio, si mi inconsciente no toma la decisión, se queda sufriendo en la zona de confort. No sé si habéis hecho algo de coaching alguna, pero bueno, también haremos algo de coaching. Ya veréis cuando trabajemos el coaching cómo lo complicado es pasar de la zona de confort a la zona deseada. Zona de confort llena de dolor, zona deseada llena de éxito. Y sin embargo, el inconsciente no toma la decisión. Eso es el proceso del coaching, que es como un precipicio y nosotros vamos por una cuerda de funambulista. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con las emociones y con el inconsciente? Eso de las emociones ya sé que gusta a todo el mundo. Hablar de las emociones encanta. Cambiar, no. Cuando llegue el momento de hacer el proceso de cambio, ¡uy! A todo el mundo le gusta. Luego todos queréis que os cambie yo. Y yo no hago esas cosas, no. No soy Harry Potter, no tengo la varita ni el hechizo para decir, cámbiese Norma, por ejemplo. Los cambios los tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y en las emociones, que ese es un cambio fundamental que tendríamos que hacer y que tengo alguna alumna y amiga que está viendo esto por Facebook, que ha hecho unos cambios emocionales impresionantes en su vida y está yendo muchísimo mejor su vida. Es decir, que se puede hacer, simplemente hay que dedicarse a hacerlo. Mirad, las emociones, ¿os acordáis que hablaba antes del sistema límbico? ¿Os suena por lo menos? La capa celular que está por encima del cerebro reptiliano, el de los instintos. Pues muy bien, en esa capa celular llamada sistema límbico se almacenan todos los olores conocidos. Es decir, si conocemos 1.000 millones de olores, ahí están almacenados. Esa capa está, por supuesto, conectada con la pituitaria mediante una red neuronal. El sistema límbico es el que regula toda la red neuronal del cerebro. Y además en el sistema límbico se generan todas las emociones. Hay 6 emociones básicas
Y luego hay, a partir de estas hay otras muchas. Pero las básicas son 6. Curiosamente, solamente hay una positiva, 5 negativas. Pero, Norma, es muy fácil cambiarlas, ¿eh? ¿Cómo sabes que tenía que dirigirme a ti? A ver si lo adivinas. Porque he visto tu pensamiento. No lo he oído, pero lo he visto. Es decir, hay 5 emociones básicas negativas y una positiva. Imaginaos el tsunami que recibimos continuamente en la cabecita. Pero cuando las dominas, cuando las controlas, hay 0 positivas, 0 negativas. Todas son buenas. Bueno, pues las emociones es como la percepción, un impulso, un pic, eso es una emoción. Y según se produce, el sistema límbico la transmite al inconsciente. Porque, igual que os decía, las creencias modifican las conductas y modifican los pensamientos, las emociones también los modifican. Es el mismo impacto. Yo aquí no daría más importancia, como haré un taller ya os lo anticipo, voy a hacer un taller de las 9 inteligencias de Howard Gardner, que es, bajo mi punto de vista, espectacular y muy relacionado con la inteligencia emocional. Y allí ya hablaremos más a fondo. Bueno, vamos a ver, el inconsciente toma todas mis conductas, el inconsciente toma mis decisiones, pero es que sabéis que cada día tenemos conductas no deseadas. Por ejemplo, voy a buscar aquí a una... Voy a tiro seguro, ¿eh? Voy a por Norma. Esa contestación que le diste a tu mamá el otro día, luego te arrepentiste. No era una conducta deseada. Pero resulta que la próxima vez que tu mamá te diga lo mismo que te dijo el otro día, le darás la misma respuesta. Una conducta no deseada. Las conductas no deseadas son repetitivas. He cogido a Norma porque sé que está con su mamá. Si no, no te hubiera dicho nada, ¿eh? Yo no sé si en tu caso ha pasado o no ha pasado, pero me ha venido muy bien para generar el ejemplo. Normalmente hacemos conductas no deseadas con nuestro entorno más íntimo, incluidos los hijos. Porque aquel día que hemos regañado a nuestro hijo o a nuestra hija y luego hemos pensado y dicho, ¿por qué lo habré hecho? ¿Qué mal momento hemos pasado? Y yo no quería eso. Pero claro, lo he repetido y lo repito y lo sigo repitiendo. Es conducta no deseada. Muy bien, pues el inconsciente es el rey de ellas. ¿Por qué? Conocida, fácil y es comodísima. Por lo tanto, las tenemos. ¿Se pueden cambiar? ¿Qué opináis? Que si no se pudieran cambiar, no haría la pregunta. Claro que se pueden cambiar. Y además es una de las cosas, en mi experiencia personal, más bellas que hay en la PNL. Será el día que haga el reencuadre en 6 pasos. Funciona de la siguiente manera. Yo tengo una conducta no deseada repetitiva. Ya os digo que las no deseadas suelen ser siempre repetitivas. Y no quiero seguir teniéndola, quiero cambiarla. Y entonces, conscientemente, pienso en qué otras conductas podría tener en lugar de esa. Y tomo nota de ello en un papelito. Y eso no se puede hacer a solas, porque a solas es muy complicado. Aquí me tenéis a mí dispuesto a ayudaros cuando lo necesitéis.
os ayudaré a contactar con vuestro inconsciente, os daré las normas de cómo hay que hablar con el inconsciente, que no acepta cualquier tipo de diálogo. Os diré si está, os tendrá que contestar el inconsciente, si está dispuesto a cambiar esa conducta. Si os dice que sí, que no le importaría cambiarla, le vais a proponer 3 conductas nuevas posibles y abracadabra. La próxima vez no tenéis la conducta no deseada, sino que vais a tener la conducta sí deseada. Y más abracadabra, os vais a dar cuenta que hay otras conductas no deseadas que tenéis que van a cambiar todas como efecto dominó. Es impresionante. Bueno, vamos a ver, me queda poco ya del inconsciente, ¿eh? El inconsciente no acepta instrucciones negativas. O sea, si tú dices, no voy a hacer esto, el inconsciente no está, se ha ido, no te ha escuchado. Ahora, si le dices, voy a hacer esto, te escucha, analiza si es fácil, cómodo y conocido. Si no es fácil, cómodo y conocido, lo archiva. Y si es fácil, cómodo y conocido, lo hace. Luego os explicaré alguna cosa, algún ejemplo práctico. Ahora vamos a tratar por último, lo último de todo, el reverso psicológico. Se llama así técnicamente, ¿eh? El reverso psicológico no se trabaja en PNL, pero se trabaja en tapping. Y me viene de coña para trabajar el inconsciente. El reverso psicológico es la oposición continua al cambio que tiene el inconsciente. Todo cambio que os planteéis hacer, no se hace. Solo se hace el que quiere el inconsciente. Los que queréis conscientes no se hacen. Voy a ir al gimnasio a partir del día 1 de enero, todas las semanas, porque tengo que estar en forma. El 15 de enero ya os habéis dado de baja del gimnasio. Bueno, si llegáis al 15. Voy a dejar de fumar. El otro día le expliqué a Norma lo mal expresado que está, voy a dejar de fumar. ¿Estás fumando, Norma? 1, bien. De 15 ha bajado a 1 en una semana, ¿eh? Bien. Te felicito. Cuando dices voy a dejar de fumar, ¿qué ocurre? Es negativo. Dejar de es negativo. El inconsciente no lo asimila. Voy a dejar de comer y comes más. Voy a dejar de pensar, piensas más. Porque el inconsciente lo asimila como una negatividad. Ahora, si tú piensas en angelitos volando y quieres pensar en angelitas, tienes que decir, a partir de hoy voy a pensar en angelitas. No vas a decir, voy a dejar de pensar en angelitos. He sido muy comedido, cuando os he puesto el ejemplo. Los ángeles dan mucho juego, Bueno, vamos a ver. ¿Qué ocurre con el reverso psicológico? Pues que tenemos que recurrir a la puerta de atrás, como siempre que queremos algo. En este caso, a la puerta de atrás nuestra. Es decir, el inconsciente se opone a todo cambio. Y si le dices que cambies porque lo digo yo, te hace un corte de mangas terrorífico. Pero si vas por detrás y le acaricias, le amas, le puedes amar porque es tuyo. Ahí no estás incurriendo en ninguna cosa rara. Le haces comprender lo fácil y lo cómodo que es cambiar.
y le hablas de lo que quieres cambiar una y otra vez, por lo tanto ya es conocido, le has hecho ver que era fácil, le has hecho ver que era cómodo y además se lo has hecho conocer. Tienes muchas posibilidades de que deje de oponerse al cambio. No de que cambie, de que deje de oponerse. Hay un elemento fisiológico, y también psicológico, que anula el reverso psicológico, el dolor. Si os dais cuenta en vuestra vida, los grandes cambios se producen después de un gran dolor. Yo tuve un profesor que decía, el ser humano solo cambia por dolor. Bueno, él lo decía en otro sentido, pero llevaba razón. Pero hay otra cosa que también cambia el reverso psicológico. Lo modifica, no lo anula. O sea, el dolor lo anula. El amor lo modifica. Por amor estamos dispuestos a hacer cambios. Por amor estamos dispuestos a renunciar a cosas. Por amor estamos dispuestos a aceptar lo que no aceptábamos. Pero claro, el amor es un peligro muy grave. El amor dura lo que dura. Y el amor, cuando nos han enseñado internamente a enamorarnos, no nos han dicho, es que además tienes que convivir, es que además tienes que aguantar, es que además tendrás que sufrir. Y el amor, cuando está en efervescencia, modifica el reverso psicológico. El amor, cuando se convierte en rutina y en acompañamiento, no modifica nada. Bueno, yo os diría que podemos recurrir al amor cuando queremos cambiar, pero no enamorarnos, sino recurrir al amor. Hay un método en PNL que también llegaremos, que son los anclajes, no sé si os suenan. Mediante anclajes de amor podemos mejorar. Pero volvemos a las mismas, necesitáis alguien que os ayude. Hay cambios respecto a terceras personas que se producen también en PNL por las submodalidades. Es muy interesante, ya llegaremos a ello y lo veréis. Luego hay cambios que podemos generar mediante los objetivos. Es decir, estamos planteándonos, ya os lo digo desde ahora, estáis planteándoos objetivos mal planteados. Sea cual sea, cualquiera que tengáis está mal planteado. ¿Por qué? Porque, salvo que hayáis estudiado las fórmulas de formulación correcta de objetivos, no nos han enseñado a plantear objetivos. Por eso no conseguimos casi ninguno de los objetivos conscientes que nos proponemos. Aquí Nati ha estudiado humanidades. No sé, Dara, ¿tú has estudiado humanidades también? También. Y cuando os planteasteis estudiar la carrera, dijisteis que son, no sé si son 3 o 5 años. 4. 5, vale. Fijaros, voy a estudiar una carrera que dura 5 años, en el mejor de los casos. Porque si voy poco a poco y tengo otras cosas que hacer, me va a durar 7. Ahora os digo una cosa. Hacer un pensamiento, todas las que estéis aquí, y recordar, hace 5 años, ¿cómo estabais? Y lo que ha pasado en estos últimos 5 años. Salvo que seáis seres extraños, será un tsunami de sucesos. ¿Cómo me voy a plantear un objetivo a 5 años si sé que mis últimos 5 años han sido tremendos? Entonces, plantearse bien los objetivos es planteárselos a un plazo mucho más corto.
Sí, pero yo quiero sacar la carrera de humanidades. Muy bien, ese es tu metaobjetivo. Ese es el espejo en el que te mirarás cuando estés hundida, hecha polvo, verte con la graduación, con el título. Pero de momento céntrate en las 5 asignaturas que has cogido este año. Y el inconsciente no está preparado para esto. Hay que hacérselo saber. Igual que el inconsciente no está preparado para pensar en negativo, para aceptar instrucciones negativas, y sin embargo es negativo por excelencia. Qué cosa más curiosa. Bueno, yo os quería explicar, bien, vamos bien de tiempo, os voy a explicar un cambio que yo hice. Creo que ya he hablado de él, pero bueno, como hay gente nueva, pues lo oiréis los nuevos. Yo daba cursos de ventas. Y un alumno mío, Manel, en un momento determinado me dijo, oye, tú has estudiado PNL, ¿no? Digo, no, yo no. Me sé algo de PNL, pero no he estudiado PNL. Y me dijo, ¿por qué es que lo das con un sistema de PNL total? Bueno, pues no te digo que no, pero no soy consciente de ello. Y a raíz de ahí, él mismo me pidió cursos de PNL. Yo le dije, no puedo porque no estoy preparado. Me insistieron mucho que si me preparaba, había el verano por medio, si me preparaba durante el verano de PNL, ellos asistían todos a mi primer curso. Bueno, me preparé. Y el primer día, creo que fue el primer día de curso, trabajamos una cosa del inconsciente que son los retos. ¿Sabéis lo que es un reto, no? Eso que no conseguís nunca. Bueno, eso ha sido una exageración. Algunas personas sí lo consiguen. Y yo, hablando de los retos, con este mismo chico, él me dijo, es que conseguir un reto es algo prácticamente imposible. Y a mí, que me hablen de la palabra imposible, me enciende todas las neuronas. Y le dije, ¿imposible? ¿Por qué? Dice, porque es muy complicado y no lo consigues. Y yo le dije, pues venga, vamos a ponernos un reto tú y un reto yo. Y vamos a trabajarlo. Y él me dijo, pues yo puedo estar un mes sin comer chocolate. Y yo le dije, pues ese es muy fácil para mí. Yo puedo dejar de decir palabrotas. Yo decía muchas, lamentablemente. Y al cabo del mes, él hacía ya muchos días que comía chocolate y yo había dejado de decir palabrotas. En este caso, las palabrotas, los tacos, que se dice en España, en México los tacos se comen, en España se dicen, es una parte del lenguaje fea, inconsistente, y que los que las utilizan solo les sirve para apoyar sus teorías. Es decir, si estáis con una persona que os está explicando algo que no es, vamos, que no hay por dónde cogerlo, y quiere convenceros, os va a decir la palabrota más gorda del mundo. Es una técnica muy machista, esta que os digo. Yo la tenía súper arraigada porque yo he trabajado en la construcción bastantes años y en la construcción el que la dice más gorda es el que más manda. En todos los países del mundo, ¿eh? Porque yo he trabajado con obreros de muchos países. Y yo las decía enlazadas, una con otra. Además me hacía gracia. Bueno, tenía un diccionario tremendo de palabrotas. Y qué curioso, desde aquel día que hice ese reto, no he vuelto a decir palabrotas. Os estoy hablando del año 2007. No he vuelto a decir ninguna, pero es que tampoco soy capaz de decirla. No me sale. No encuentro una construcción gramatical donde quepa una palabrota. Las conozco todas, las sé todas, las oigo continuamente, pero
Y cuando las oigo con alguien, y sobre todo si es alguien cercano a mí, digo, qué pena que no se escuche. Es un cambio que yo hice en el inconsciente que no tiene nada que ver con los cambios que os he hablado. Es el cambio del reto. Dura 21 días. Y es muy famoso en Estados Unidos. Yo tengo que reconocer que, aunque no me guste el carácter de los estadounidenses en general, tengo conocidos que son gente fantástica, hacen cosas muy buenas. Y sobre todo en tema de crecimiento personal, son increíbles. El reto consiste en 3 procesos. Cada proceso es una semana. La primera semana, la vida sigue igual, no cambia nada. Lo único que somos conscientes de lo que tenemos que dejar de hacer. Allí en Estados Unidos además lo hacen con esas pulseritas de goma que cuando están con un reto y sobre todo el más famoso de todos es no enojarme. No enojarme continuamente. Seguro que conocéis a alguien que está todo el día quejándose de todo. Se pone la pulsera. Si en algún momento tienen una queja o un enojo, se cambia la pulsera de mano para recordar que no tienen que enojarse. Yo esto lo hago mentalmente, es decir, primera semana no cambia nada, solo que soy consciente de que lo estoy haciendo mal. Y eso es muy importante. Aquí hay un punto importantísimo. No tienes que enfadarte contigo ni enojarte. Es decir, sigo haciendo mal lo que quiero cambiar, pero no pasa nada. Porque yo he tenido algún alumno que, claro, se enojaban como monos. Es que sigo haciendo, es que no te funciona cuando te enojas. Es que tienes que hacerlo de una manera natural. Eso sí, mira, sigo haciéndolo. Ostras, tengo que mejorar. Sigo haciéndolo. Tengo que mejorar. Al cabo de una semana, esto no es matemática pura, puede ser una semana, 8 días o 6 días. El inconsciente ha cambiado un chip. Y ahí ya no sabes qué tienes que hacer cuando llega el momento que querías eliminar. Si es un enojo, si es una queja, o en mi caso, si era una palabrota, me quedaba cortado a medio de las conversaciones porque no sabía qué decir donde la palabrota. Sí, encontré otras rápidamente de sustitución. Por ejemplo, en España es muy frecuente la palabra joder como palabrota. Bueno, pues yo utilicé la palabra jolín. En vez de decir hostia, decía ostras. En vez de decir eso, decía cáspita. En vez de decir gilipollas, decía tonto. No sé, eran muchas y sustituí por otras que siempre era la misma la que sustituía. Otra semana y de pronto hay un nuevo chip en el inconsciente. ¡Alá! Y ya no tienes que utilizar ninguna palabra, ni mala ni de sustitución. Tú, inconsciente, el software se ha acostumbrado a hablar bien como tú quieres. Pero claro, sin cogerte ninguna rabieta, sin molestarte y sin juzgarte. Yo, las que me conocéis en privado, sabéis que yo no juzgo a nadie, tampoco me juzgo a mí, Pero yo creo que la palabra juzgar habría que eliminarla del diccionario, porque juzgamos en base a nuestras creencias. Y eso es muy malo. Bueno, pues eso es el reto. Si queréis hacer algún reto en vuestra vida y me queréis comentar por privado lo que queréis hacer, yo os montaría la estrategia del reto. Como yo lo veo, luego hay que adaptarlo a vosotras, Una de las cosas más importantes de la PNL, cuando se creó en su día, fue el modelado de éxito. El modelado de éxito es modelar el éxito que vemos en otros. Hay personas de éxito que no las vemos así, pero sin embargo hay otras que no son conocidas como exitosas
pero para nosotros son súper exitosas. Entonces, el éxito no se puede clonar, no se puede copiar, porque esa persona tiene éxito bajo su punto de vista. Y yo tengo que tener el éxito bajo el mío. ¿Qué hay que hacer? Saber cómo lo hace la otra persona, si podemos saberlo y si no, imaginarlo, y adaptarlo a nuestra personalidad. El reto en sí es un modelado de éxito. Otros lo han podido conseguir, voy a hacer lo mismo que ellos para poderlo conseguir yo. El deporte de élite es un modelado de éxito continuo. Porque todos los deportes tienen sistemas, tácticas, y todas están basadas en el éxito de otras tácticas o sistemas de otras personas. Bueno, todo es un modelado de éxito en el fondo, porque nuestros lamentables políticos que tenemos en todos los países del mundo modelan el éxito de unos hacia los otros, con poca cabeza, evidentemente. Si analizamos los escritores actuales, muchos se basan en los clásicos, otros se basan en los del Renacimiento, otros utilizan técnicas que han estudiado en su carrera de filología. En el fondo es un modelado de éxito. Y curiosamente nuestro inconsciente lo ve fácil, cómodo y conocido. Bueno, yo no sé, no tengo nada más que decir. Bien, vamos bien de tiempo, muy bien, ha ido muy bien. Yo todo lo que os quería decir lo he dicho. Ahora, si tenéis... quiero deciros una cosa del taller de la semana pasada. Una cosa que no la dije, no me di cuenta. No sé si os acordáis que hablamos de la verborrea. Y Lisbeth dijo que ella tenía verborrea. Bueno, la verborrea es una disfunción. No me di cuenta de decirlo. ¿Por qué es una disfunción? Porque el cerebro está preparado para porcentajes determinados de lenguaje verbal, no verbal y contexto, por decirlo de alguna manera. Aquella regla del 55-7-38. 55 no verbal, 7 verbal y 38 de modulación, volumen, entonación. Vale, el inconsciente está preparado para eso. Bueno, sí, es el inconsciente, es el cerebro. Todo lo que se salga de eso en grandes proporciones, es decir, si una persona tiene el 8 o el 10% del lenguaje verbal, no está mal. Del 7 al 10 no hay una gran diferencia. Pero claro, si pasa del 7 al 95, es una enorme diferencia. Entonces es una disfunción corregible. Se puede corregir, porque no es una disfunción que haya que ir al psiquiatra, nada parecido. Cuando la persona es consciente de ello, como en el caso de Lisbeth, que era consciente de ello, se le puede ayudar mediante diferentes métodos a corregirlo. Y luego lo pensé y digo, mira, no lo he dicho en el taller. Y no sé si queréis algo más. Ya queréis iros, ya lo veo, Norma. Bueno, yo como siempre he estado encantado. Hoy estoy encantadísimo, todo mujeres. Más encantado imposible. Y la semana que viene, preparar la bolsa de deseos. Da lo mismo si metéis a uno que a 1000, ya os lo he dicho. Importante avisarles. Todo esto lo escribiré en el grupo que forme. Y también, durante la semana, escribirme y decirme, Luis, tengo un dedo del pie torcido. Una uña me crece fuera de donde tiene que crecer. Tengo una muela que me aprieta donde no me tiene que apretar, o tengo dolor de muelas continuo, o me duelen las mandíbulas. Yo me acuerdo de una chica que nos conocimos y vino a mi curso, vino por esto. Tenía un dolor permanente de mandíbulas que le generaba dolor de cabeza continuo y, claro, duró 5 minutos el dolor. Y cuando acabó el dolor, ella notaba por dentro las cataratas del Iguazú, como si le cayera agua
continuamente como una catarata y se le pasó para siempre el dolor. Si tenéis migrañas, que no sé si tenéis, pero si tenéis migrañas, decídmelo, porque la migraña desaparece y normalmente desaparece para siempre. Si tenéis problemas de dolores de espalda, ya sean cervicales, dorsales o lumbares, si tenéis problemas de vista, también he trabajado problemas de vista. Los problemas más apasionantes son los muy gordos, porque cualquier mínima mejora en un problema muy gordo es maravillosa. Por eso, si tenéis gente con cáncer, con quimioterapia o con radioterapia, con alergias, las alergias también se trabajan mucho con tapping, ansiedades. Luego veréis que se puede trabajar para el dinero, se puede trabajar para bajar peso. Además, en el tapping la negación no tiene ningún problema, se puede negar todo lo que queráis. Se puede trabajar el tapping con tantas cosas, bueno, para encontrar trabajo, para encontrar pareja, para separarme de mi pareja, para todo lo que queráis. Y luego, si el tema va bien y os gusta, haremos temas bastante más avanzados de tapping. Espero esos mensajes que no me dejen ni dormir pidiendo cosas. Vale, guapas, me lo he pasado muy bien. Yo, no sé, vosotros no lo sé, pero yo me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a todas. Super, Luis. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotras. Hasta el sábado que Gracias, viene Luis. Hasta el sábado que viene. y hasta el WhatsApp para todas. Bien. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao.